Em, y en principio, para comenzar esta reunión virtual, que más que nada también en esencia de opiniones marginales, más allá de que vayamos a hablar algunas cuestiones técnicas, sí sobre todo enfatizar cómo ha atravesado cada uno lo que fueron estos últimos meses y sobre todo el principio de este año que promete ser muy complicado, muy complejo, en un montón de cuestiones, no solamente la cultural nos atañe hoy, pero para comenzar y sin más vericuetos, quisiera ceder la palabra o que Mishu Godoy sea quien abra micrófono, porque con ella, más allá de su expertise como bibliotecóloga, también entre los dos estuvimos haciendo un seguimiento del panorama en general y sobre todo esta semana que estuvo el Cacerolaza Cultural, pero también una mayor enfatización sobre lo que implica la derogación de la ley del libro. Así que, Mishu, lo que vos puedas y desees comentar, te cedo la palabra. Sí, bueno, principalmente decirles que soy técnica en bibliotecología, que he trabajado en el sector de bibliotecas, principalmente bibliotecas populares y escolares. Más o menos me tiene preocupado el tema desde mucho más antes de que yo me reciba. Yo me recibí en el 2017. Viene complicado el sector, ya de por sí, nuestro sector de bibliotecas viene muy complicado. Y esta ley es como que tira para atrás todo lo poquito que hemos logrado en este último tiempo, ya incluso diciendo que hay una lucha muy grande de parte de nuestro colectivo de querer profesionalizar toda nuestra profesión, no solo en el ámbito cultural, sino también más allá de eso, en el ámbito académico, en el ámbito de educación, que es donde está más precarizado. Y no, ¿cómo explicarlo? Hay como muchas vertientes, ¿no? De por dónde empezar a desandar algunas cosas, porque yo estuve leyendo, por ejemplo, lo que planteaba en la ley de Omnibus, el tema de no solo de la derogación de la ley del PVP que afecta directamente a la financiación de la CONAVIP, sino otras leyes como por ejemplo el hecho de que las bibliotecas pasen a ser como, ¿cómo explicarlo? Em, Como un ente totalmente aparte, ¿no? No sé si me explico. Sí, como un ente completamente desregulado, sobre Sí, el cual no se haga ningún tipo de seguimiento, pero tampoco haga una preocupación por abastecer con bibliodiversidad las bibliotecas, sea de la geografía o localización en la que estén. sí, sí, exacto. Em, o sea, a ver si me puedo explicar mejor. Eh, Puntualmente, lo que afecta a las bibliotecas, perdón, es el tema del descuento que tienen instituciones públicas y académicas y educativas del precio final del libro. uh-huh, Porque la ley dice, que estoy leyendo acá el artículo 4, inciso B, dice de hasta un 50%, que son los descuentos, cuando los adquirientes sean el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que esa es la CONAVIP, y otros organismos públicos que realicen compras para ser distribuidas de forma gratuita a instituciones educativas, culturales y científicas. Ahí están afectados directamente las bibliotecas populares, como que entran en el juego del libre mercado, si no me equivoco. ¿Es eso sí, puntualmente? sí, eso mismo. No, a ver, me preocupa por una cuestión de que em, hay también un desconocimiento de cómo se financian las bibliotecas. eh, y las bibliotecas en sí tienen una autogestión, o sea, no es que dependen específicamente, como se quiere decir, de la cultura, del Ministerio de Cultura, que ya de por sí, bueno, ya sabemos cómo está la situación, pero eh, no depende directamente de ese financiamiento, o sea, no tiene un financiamiento directo, no sé si me hago explicar bien.
Sí, es que de hecho uno de los principales cuestionamientos de lo que es la derogación del aspecto cultural en Argentina es esa cuestión de que su eliminación no es en pos de una recuperación significativa del PBI, por poner un ejemplo de la economía Ujú, dura. Y de hecho, en realidad los entes dedicados a cultura son autárquicos. Por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, que tiene su ujú. El propia Inca, financiación, el Inca también, que por ley son autárquicos además. Y esto mucha gente no lo ignora completamente, pero es amputar la cultura, pero ni siquiera en pos de un beneficio económico constatable, ni corroborable, ni siquiera significativo. Y eso es importante de recalcar. Y en el caso concreto de las bibliotecas populares, también es un completo desguace a todo un sector, a todos esos espacios, sumado a la cuestión de las librerías, sumado a la cuestión de manera colateral a las editoriales pequeñas y medianas. Em, Después, Miyu, algo más que quieras relevar, puede ser desde tu lugar como bibliotecaria, desde tu lugar como autora, desde tu lugar como bookfluencer también, lo que estuviste viendo en estos días. Em, no, me preocupa principalmente el hecho de que las bibliotecas ya, no digo que vamos a desaparecer, pero sí digamos que va a quedar como la autogestión pura. O sea, realmente va a depender de los socios, va a depender de cómo esa biblioteca se gestione, pero desde los mismos esfuerzos de los miembros, ¿no? Porque ya de por sí la CONAVIP te da un porcentaje de financiamiento, que ese nivel de financiamiento es eh, por, otras, por otras vías, ¿no? Como por ejemplo la Feria del Libro, es una de las fuentes más grandes que tiene la Conavit, que recibe de ahí, ¿no? El, el Tesoro Nacional. Me preocupa eso, o sea, me deja preocupada eso, ¿por qué? Porque hay muchas bibliotecas, principalmente las populares, y que realmente no tienen financiamiento de nada. O sea, dependen de los socios, de lo que se cobre con la cuota y de este financiamiento que le puede dar la CONAVIP, que no es más que para la cuestión edilicia, la cuestión de las colecciones, que de hecho solamente se le da un porcentaje anual, una entrega anual, eh, que se suele gastar en la Feria del Libro, pero en alguna que otra feria regional, y solo con un 10%, y no sé si llega al 50% en ocasiones, pero es el máximo, eh, y muy acotado, porque las bibliotecas sí o sí tienen que tener bien en claro cuáles son los libros que van a adquirir, por ejemplo. Entonces ya de por sí cuentan con un presupuesto muy, muy ajustado, y el hecho de que la CONAVIP se financie completamente hace que realmente las bibliotecas pierdan todo su peso económico, y eso es lo que me preocupa también. No sé si me van como entendiendo para dónde voy. sí, sí, perfecto. Y bueno, creo que esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, yo hace un ratito estaba escuchando a la chica esta, eh, que vos compartiste, Juli. Cecilia Bona. Ajá, ella, que hablaba justamente de la bibliodiversidad y los espacios, como las bibliotecas son un espacio de bibliodiversidad, pero que también de alguna manera necesitan sí o sí de estos subsidios, llamémoslos de una manera, para poder llegar a esa bibliodiversidad, porque por sí sola no es que realmente reciben, o sea, que ellas mismas van y compran, que salen del salario de los mismos trabajadores, van y compran, no, sino que es una red que se va tejiendo y está respaldada por la CONAVIP y otros entes de la cultura. Entonces, bueno, si desaparece realmente es esa poca regulación que tenemos, no sé, no sé realmente cómo van a depender las bibliotecas. Bueno, más o menos a eso quería como apuntar.
Excelente. Me parecía muy valiosa tu intervención, Mishu, sobre todo por esa cuestión del descuido de esos espacios que siguen siendo de divulgación, de contacto con lectores, de recomendación también, y son espacios que estuvieron y que siguen estando altamente precarizados, no solamente a un nivel edilicio o a un nivel físico, sino también a un nivel institucional, el descuido, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante a vos traerte. Acá aprovecho para saludar a Salva también, que tal vez no pueda hablar, pero se comprometió a estar. Cualquier cosa, el que no pueda hablar o el que no quiera aparecer en pantalla, puede utilizar el chat. Así que nada, Mishu, no sé si querés aportar algo más. Ir viendo cómo se va dando la conversación y se puede aportar, aporto. No sé qué otra cosa te gustaría que digan. O sea, más allá de esa cuestión que parece muy, muy mínima, pero en realidad afecta a todo el colectivo, porque ya de por sí se está tratando de mantener a los pocos profesionales que están realmente trabajando de esto, que viven de esto. O sea, de por sí, un bibliotecario promedio, no sé si llega al salario mínimo de un docente. No estoy segura. Al menos en las bibliotecas escolares sí, pero en las bibliotecas populares, la verdad que no estoy muy segura de que realmente sea así, porque realmente el sueldo de los bibliotecarios realmente depende de la cuota societaria y de la CONAVIP. Y aquellas bibliotecas que no estén nucleadas dentro de la CONAVIP, no sé cómo se sostendrán, porque hay muchas bibliotecas también barriales que no son de la CONAVIP. Hay que tener en cuenta eso también. No todas las bibliotecas populares son socias de la CONAVIP, ¿no? O sea que no reciben el aporte de la Feria del Sí. Libro, biblioteca, por ejemplo. O están No sé, nucleadas aparte. sí, es difícil. Ya de por sí empezar de cero a trabajar en una biblioteca y empezar los trámites ya es muy complejo y requiere de mucha inversión. Imagínense después tener que pagarle a alguien, y la mayoría trabajan realmente ad honores, y bueno, no sé, es difícil. Bien, Mishu, agradezco tu intervención. Cualquier cosa, cualquier persona en el momento en el que otro esté hablando puede alzar la mano si quiere intervenir o abrir el micrófono directamente, como somos pocos, eso es mucho más manejable. Quisiera pasar la palabra a Martiniano, que hace unos momentos también nos compartió algunas cuestiones sobre movilizaciones que se estuvieron produciendo recientemente, no solamente el cacerolazo cultural. Martiniano, si querés reiterar y si querés en todo caso ampliarlo desde tu lugar de autor y de trabajador también. Bueno, sí, no, es que hay un descontento generalizado con el tema del DNU, más que nada porque afecta a cosas que no son ni N ni U, ¿no? Es lo que vos decías, no afecta al PBI, son más cuestiones ideológicas de achicamiento del Estado, pero que no mueven el amperímetro en lo que es el presupuesto nacional, en algo tan importante como la biodiversidad. Eh, Hay un fuerte apoyo a las movilizaciones de todo el ambiente artístico, y bueno, a lo que nosotros nos toca como autores, no es directamente a nosotros, sino es al medio que nosotros utilizamos para ser leídos. Eh, el tema de la liberación del mercado con el tema de la derogación de esta ley, porque hay varias leyes que tratan de libros, pero puntualmente esta, que es la que fija los precios. Si nosotros, o sea, si no la peleamos, lo que va a suceder es que pueden llegar a desaparecer las bibliotecas chicas, que es donde los autores independientes o emergentes es más fácil que estemos. Yo, por ejemplo, en mi primera obra, yo estaba solamente más allá de la web de la editorial, en librerías chiquitas. Ahora, bueno, en la otra editorial tiene un convenio con Cúspide, pero Cúspide no vive de Argentum, de mi libro. Vive de Harry Potter, vive de George Martin, ¿no? Del Principito. Entonces, si
desaparecen las bibliotecas barriales, las bibliotecas chicas, porque Carrefour, por ejemplo, puede comprar un contenedor de la piedra filosofal y en vez de venderlo a 10.000 pesos, lo vende a 4.000. Eso hace que sea una competencia despareja, desaparecen las librerías chicas, que es donde los autores tenemos oportunidad de estar. Esa es la importancia que tiene para nosotros los autores la derogación de esta ley. Es simplemente para la subsistencia de la librería chica, que vende libros que no son tan masivos. Entonces, si esos libros no se venden, la bibliodiversidad se viene a pique, porque solamente vamos y tenemos Juego de Tronos, Harry Potter y, no sé, los Juegos del Hambre. Un libro de poesía no va a estar, porque esas librerías no venden de los libros de poesía, venden de las novelas de ficción, bestseller, con adaptaciones. Y ahí es donde nos puede tocar a nosotros como autores, más allá de la importancia de que al haber bibliodiversidad, nadie te dice lo que tenés que leer. Pues si tenés 4 libros solamente para elegir, te están diciendo más o menos lo que tenés que leer. Entonces hay librerías chicas que son muy específicas, que son temáticas, que tienen libros usados, y vos podés ir a esas bibliotecas a adquirir lo que vos buscás bien específico. Entonces, no puede Carrefour comerse crudo a las bibliotecas y a las librerías chicas. Dije Carrefour, que me perdone Carrefour, no tengo nada contra Carrefour, lo puse como ejemplo para ser bien gráfico de uno que conocemos todos, ¿no? Pero bueno, esa es la importancia que tiene para nosotros los autores, de la llegada, que es la oportunidad de llegada al lector. Por eso es importante que no desaparezcan algunos artículos, al menos, de la ley del libro, que es la que fija los precios. El precio es fijo en todas las librerías y un descuento máximo del 10%, que se puede hacer al menos mientras el libro está dentro de los 18 meses de la publicación, porque después, si se da de baja en el catálogo, explico por si alguno, pues estuve leyendo un poquito la ley, no es que sea experto ni nada, pero para que estemos todos en tema, una vez que pasan 18 meses de la publicación del libro, ahí sí puede haber ofertas que bajen más el precio, como que el librero se quiere sacar de encima el libro, pero no lo puede publicitar fuera de su comercio. Entonces eso hace que la competencia sea un poco más pareja para el que está más en desventaja empresarial o industrial, porque toda una industria atrás, hay cadenas, hay todas esas cosas que el librero chico no puede vencer, nunca. Así que bueno, ese era mi punto de vista con respecto a lo que nos ataca a nosotros y a la bibliodiversidad, para que no nos digan qué es lo que tenemos que leer. Excelente, buena síntesis, Martiniano, y de hecho el video que realizó Cecilia Abona coincide en todos esos puntos, así que estamos más o menos en la misma sintonía. No lo Gracias, pude ver, Martiniano. lo vi recién el link tuyo, pero lo voy a ver, de por qué leer OK, Cecilia, sí la conozco. Sí, sí, sí. Así que bueno, agradezco esta intervención, Martiniano. Quisiera cederle la palabra a Adriana, ya que hizo comentarios muy interesantes sobre el ámbito bibliotecario. Me gustaría que ella hable y, Adriana, comentarnos, bueno, cuál es tu familiaridad con ese ámbito, si querés explayarte sobre esa cuestión. Y me interesa sobre todo el ámbito bibliotecario, porque por ahí es un ámbito que los autores sinceramente descuidamos u olvidamos, pensando en librerías, pensando en editoriales o imprentas, y olvidamos ese sector que es la biblioteca. Así que me gustaría que te explayes, y bueno, gracias por estar presente, Adriana. Bueno, gracias, Julián. Bueno, primero, no soy una experta, ni mucho menos. Al lado de Miyu me tendría que callar la boca, pero sí soy docente jubilada y a la vez en ejercicio en la formación docente, y estoy relacionada con 2 bibliotecas populares en este momento, aparte de tener familiares bibliotecarios escolares, ¿no? Pero escuchándolos a ustedes, pensaba en estas 2 bibliotecas que trabajan muy bien, ¿no? Una está en Conavip y, bueno, va a sufrir los embates lógicos de esta ley si se llega a sancionar, que yo soy muy pesimista, la verdad es que creo que la van a votar, porque
ya a esta edad tragué tanto sapo que ya no creo nadie, creo. Y por otro lado, la otra biblioteca popular, que no está en Conavip porque pertenece a un club, y el club no la libera, lo digo entre comillas, no le da autonomía, y por lo tanto está muy circunscripto en todas sus tareas y trabajan ad honorem, lo cual dificulta muchísimo todo, ¿no? Porque es un compromiso que no siempre, por más que uno quiera, lo puede sostener, porque la vida sigue pasando y hay que sobrevivirla también, ¿no? Así que bueno, sin embargo, con estas dos bibliotecas estamos llevando adelante un proyecto sumamente interesante, que es el de los pabellones literarios, que no sé si saben que existe en la provincia de Buenos Aires. En algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y un juez en particular que se llama Conti, que es un pibe jovencito que creo que es más chico que mi hijo, y miren que tengo hijos no tan viejos, digamos, ¿no? Y sin embargo está llevando adelante este proyecto que es de hacer talleres literarios en determinados pabellones, ¿no? Y esto para los presos para los detenidos tiene un importante estímulo, porque les queda en el registro de su trayectoria carcelaria, y si cumplen un año entero, reciben una certificación que los acredita, ¿no? Y el lema de estos pabellones es cambiar violencia por poesía. Y hemos tenido, por ejemplo, la participación de Teresa Andrueto con video, de Paula Bombara, que se presentó y fue a hacer un taller literario con ellos. Y esto se consiguió por medio de la biblioteca, ¿no? De los nexos de la biblioteca. Entonces, que las bibliotecas populares sufran este embate, y que las bibliotecas, y que la cultura en general sufra estos embates, creo que va a tener, y ya está teniendo, una secuela terrible para todas nuestras vidas, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, por más que estén tan contentos por ahora y que estén tan adhiriendo a estas cuestiones tan profundas, tan ideológicas, ¿no? Tan profundas que yo recuerdo cuando el actual presidente dijo: todo comenzó en 1916. Y con mi esposo lo escuchamos y les juro que se nos pusieron los pelos de punta, porque en 1916 fue la primera votación universal, sin mujeres, porque las mujeres todavía no votábamos, ¿no? Y ahí surgió el gobierno de Irigoyen. Es decir, que todo empezó con la democracia para él. Y esto es tan grave, y es tan profundo, y es tan perverso, que me parece que vale la pena darle pelea, ¿no? Y lo digo desde un lugar en el que actualmente estoy bastante pasiva, porque me está costando, porque estoy vieja, porque, bueno, por otra serie de problemas personales, y porque cuando hay una movilización me toca ser abuela, para que vayan los jóvenes a marchar y yo me quedo en casa cuidando bebés. Así que, pero bueno, cuando aparecen oportunidades como esta, quiero participar, ¿no? Y lo que voy a compartir en el chat, si me permitís, es un video de María Teresa Andrueto, que encontré hoy justamente y que me pareció fabuloso como para difundirlo. Y bueno, creo que dice todo lo que todos pensamos con una claridad como solo Teresa puede tener. Así que bueno, y por otro lado, en la universidad también sufrimos estos contratiempos, ¿no? Y fuertemente. Yo tuve una reunión el otro día, justo antes el 28 de diciembre, parecía un chiste, pero no era un chiste, no nos habían convocado en chiste, nos habían convocado de verdad para decirnos que se había reducido el 50% el presupuesto,
que habían aumentado los alumnos de 7.000 a 9.500 inscriptos. Yo doy clase en el curso de ingreso en la Universidad de José C. Paz. Y bueno, y nos pidieron si podíamos quedarnos y tener un aula más. Teníamos 2 aulas y ahora vamos a tener 3. Y algunos compañeros no lo pueden bancar y no van a seguir, y otros, como yo, que tengo la jubilación mientras todavía la tenga, que puedo hacerme cargo de apoyar esta movida hasta que veamos cómo se resuelve la cosa, ¿no? Pero por todos lados están pegando, no es solo, es todo, es todo. Vinieron por todo y se nota mucho. Así que bueno, eso. Excelente, Adriana. Gracias por tu intervención y significa mucho para mí volver a verte. Lástima las circunstancias, pero gracias realmente por estar presente. Cualquier cosa, como ya les dije a quienes hablaron antes, si quieren intervenir, abrir el micrófono, levantar la mano, bienvenido sea. Ahora cedo la palabra a quien quería hablar, Salva Cabalgante, que está desde allí, desde Catamarca, que quería comentar. Salva, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo va? Justamente este tema de las bibliotecas, bueno, lo que comentaba Adriana, que hemos tenido una pequeña charla en el chat, pero que no pierdo de vista justamente esto de que existen categorías de bibliotecarios en los registros, porque cuando he ido a concursar siendo estudiante universitario, cuando todavía se podía hacerlo en provincia de Buenos Aires, existía la categoría, pero siempre priorizaban a aquellos que ya eran docentes en la escuela. Y a aquellos que tenían el título de bibliotecario, por ahí ni siquiera terminaban en tareas de titularidad. Así que sí, es medio raro eso que hay en Provincia de Buenos Aires y que se profundizó, porque ya viene pasando desde el gobierno, si no mal recuerdo, quizás Adriana me diga si se acuerda el nombre, del gobernador Solá, creo que era, a comienzos de los 2000, por ahí. Sí. Pero después cambió el estatuto, después se modificó eso. Yo me jubilé como inspectora, por eso te digo. Cuando yo todavía era inspectora, no me acuerdo bien en qué año, pero calculo que debe haber sido en 2007, 2008, los bibliotecarios pasaron a ser parte del escalafón docente, Sí, con categoría justamente, docente y pueden concursar y todo lo demás. justamente eso. Pero hoy todavía, porque tengo contacto con las bibliotecarias que fueron de la escuela donde yo fui en Moreno, de varias compañeras de la Universidad de la UBA que son bibliotecarias escolares, que todavía siguen en la misma situación que te comentaba hace un rato, Adri, o sea, que no son, o sea, son titulares porque tienen el cargo según el escalafón, pero cobran como si fuera un suplente docente para la cantidad de horas que les ponen en la escuela. Pero bueno, eso no era Eso después lo discutimos si querés, pero eso no existe, realmente te lo digo. No hay una diferenciación de sueldo entre titular y suplente. Bueno. Tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con otras cosas. Pero bueno, después lo hablamos. Después lo hablamos, tranquila. No, lo que iba con mi intervención más que nada era esto, justamente la afectación que, bueno, Juli y Mishu vieron en mis redes principales, en el Instagram, todo el resumen de lo que es el DNU y la derogación de las diferentes leyes. No solo afecta a nosotros como escritores, a los bibliotecarios, afecta el acceso a la cultura mal. Y en todos sentidos. Voy a poner un ejemplo que por ahí algunos, si están en el ámbito académico en general, conocerán la editorial, quizás no, que es la editorial La Ley. Vos vas a cualquier facultad de Derecho de cualquier universidad y vas a encontrar mínimo 3 locales de esa editorial. Sí, es la más grande, la más importante, pero está en alianza con Thomson Reuters, una editorial inglesa. Valga la redundancia, te vende los libros como si fueras, no sé, literalmente un doctorando o alguien que ya está trabajando en un ámbito ni siquiera local, internacional. Los libros de derecho ya en su momento, cuando todavía ni estaban 1.000 pesos los libros literarios, ya estaban casi 10 lucas cada libro. O sea, para que te des cuenta de cómo afecta esto, porque la liberación de precios también va a afectar en esto. Porque
hay editoriales pequeñas o editoriales que son importantes, pero no tan reconocidas como Astrea en el ámbito académico, que son muy buenas editoriales, tienen muy buenos autores, muy buenos escritores, pero a la hora de conseguir un libro, es casi como conseguir un libro de alguien como nosotros que estamos acá, tratar de ir de algún nido o nicho chico donde no podés conseguir, no podés acceder a esa bibliografía y ese acceso, por lo cual no solo va a beneficiar la cuestión de la liberación de precios, esta liberación de precios, esta derogación de la ley del libro, las reformas a la ley de propiedad intelectual, nos afecta en todo, incluso, aunque acá tengo mi marido programador, eh, y la ley de propiedad intelectual hace por lo menos 15 años regula lo que es producción informática, intangible, te da definición de software, te da definición de cuándo hablamos de hardware, y te dice quiénes son los que pueden registrar esa obra, y no te dice ningún intermediario. Con la ley de propiedad intelectual, antes de la ley del libro, uno tenía que quedar sujeto a lo que realmente te daba la posibilidad de la editorial, hablando de editoriales grandes. Por lo tanto, quedabas a merced de si le gustaba o no a esa editorial lo que vos querías publicar. Después tenías un contrato, casi como los que existe hoy en día y sigue existiendo en realidad desde hace años, en el sistema anglosajón, de que voy yo con un agente literario que me va y me lleva a una editorial, pero no es el agente, es con la editorial con quien celebro el contrato, quien puede hacer, deshacer, decir si quiere o no seguir trabajando conmigo, si quiere vender mis derechos de autor. Entonces, no es solamente que se afecta en nuestro acceso a la cultura y el acceso a poder publicar, sino todo lo derivado de ello. La imposibilidad de acceder a ese material, ya sea de manera gratuita a través de bibliotecas o teniendo editoriales o librerías que nos permitan acercar ese material que no se va a vender, que esa es la realidad, que no se va a vender con una liberación de mercado, porque justamente la ley, hablando en el ámbito académico, aprovechó y cooptó un mercado que prácticamente estaba en decadencia y está monopolizando. Y pelea fuerte, porque hace poco, para que se den una idea de por qué les va a beneficiar, salió un constitucionalista y administrativista reconocido dentro del ámbito del derecho, después de haber estado puteando por la ley de los decretos de necesidad y urgencia, cómo se deben regular y demás, ahora sacó un artículo dentro de la ley diciendo los beneficios que nos trae el DNU, para que se den una idea. Emulando y recopilando palabras que Alberdi nunca dijo y que Montesquieu nunca dijo sobre la división de poderes, sobre el respeto a la libertad y todo lo demás, que nunca dijeron. Si uno agarra los textos, y yo lo digo desde lo que escuché, no solo lo que leí, si uno va y les pregunta a la gente grande como Adriana, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que seguramente han leído a Alberdi o que han leído a Montesquieu puro en sus escuelas o en sus institutos, te van a decir que eso no lo dijo. Y yo leí un fragmento en el caso de Alberdi, en el caso de Montesquieu también leí un fragmento. O sea, no entiendo esta cuestión de querer defender algo que claramente está mal y que está tumbando cosas que no tienen que ver con la emergencia a la que se aduce. Vuelvo, insisto, esta cuestión de por qué que discutí con alguien en un comentario, qué necesidad de voltear la ley del libro y hacer reformas en la ley de propiedad intelectual o desarticular el Fondo Nacional de Artes o el Fondo del Teatro y demás, cuando no representan ni el 2% del PBI, que ni siquiera es un gasto directo del Estado. Acá Pablo de Micheli levanta la mano si querés intervenir, Pablo.
Sí, me quedo con una frase de Adriana que planteó al final, ¿no? El van por todo. Desde una perspectiva, siempre caigo en el mismo lugar común de docente y de profesor, y viendo más o menos todo un panorama global de lo que está ocurriendo en sí, y utilizando quizás una palabra bastante trillada, que es un plan sistemático. Empíricamente y científicamente está comprobado que el arte, la cultura, la expresión, en este caso en el ámbito escolar, facilita, posibilita y hace que existan menos conflictos, que los chicos tengan un desarrollo mucho más óptimo en todos los sentidos. Y esta nueva perspectiva neoliberalista, que no sé si es tan neoliberalista o es lo que sea, está minando eso, ¿no? Puntualmente está minando esta cuestión de tener las formas, las herramientas para la expresión, porque la expresión te hace libre, es una cosa obvia. Y ayer lo discutía con algunas personas que tienen que ver con el hecho histórico, y creo que más allá de los gobiernos neoliberalistas que tuvimos, gobiernos radicales y demás, es algo sin precedentes, porque si bien yo me acuerdo década del 90, un gobierno radical en Cava hizo un evento que se llamó Buenos Aires no duerme, que fue un evento muy bueno en cuanto a la cultura y al desarrollo de muchas actividades. Y yo creo que si esto van por todo. Y va a recaer en la educación, actualmente, va a recaer en nuestros estudiantes, que no van a tener las distintas formas de expresión válidas, que no van a tener una biblioteca y que no van a puntualmente tener ese desarrollo creativo que es necesario. Es un plan sistemático, es una cosa muy global que podemos estar analizando punto por punto, la cuestión de las bibliotecas, la cuestión de lo que se va a achicar, si se quiere. Y es una época en donde tenemos que tener, digamos, un poder de respuesta, este es el ámbito, puntualmente, para contrarrestar esto. Adriana levantó la mano. Sí, le cedemos la palabra a Adriana y después, antes de volver a Salva, hacemos así, Adriana primero, luego Natalia, que tengo entendido que tiene un tiempo limitado para estar acá, así que por eso hago esta consideración, y luego de vuelta a Salva. Así que Adriana, te doy el micrófono abierto. Bueno, dale. No, me quedé pensando en esto que decía Pablo, va a repercutir en la educación. No, ya repercute en la educación. No va a repercutir. Y aparte, pensá que están planificando la liberación de la obligatoriedad de la educación a partir del 5º grado de primaria. Los pibes no van a ir a la escuela. O sea que estamos hablando de cosas muy, muy, muy tremendas. Muy tremendas. Y también te escuchaba atentamente y me acordé de un amigo mío que es comunicador social, que una vez viajando en el tren, ¿no? Y esto lo digo por el valor que tiene la palabra y la expresión y el arte, dice que venían 2 chicas jovencitas, una llorando desconsoladamente porque se había peleado con su novio y no lo podía decir. No tenía palabras para decirlo. Entonces, todo el viaje lo único que decía era, boluda, qué triste que estoy, boluda. Y no pudo salir de esas 3 palabras. Todo el viaje, desde Moreno hasta Ramos Mejía, que él se bajó, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar cuando vaya transcurriendo el tiempo con este gobierno? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué país vamos a tener? Ya tuvimos un gran impacto social después de la dictadura, ¿no? Que empezaron a aparecer grupos, no quiero decir marginales, pero sí marginales desde el vocabulario, porque quedaron aislados. ¿Qué va a pasar ahora, después de esto? ¿No? Es una gran preocupación. Y yo tampoco me puedo quedar mucho, Julián, un ratito más y me voy. Así que gracias por darme la palabra 2 veces.
No, por favor. Ahora procedo así. Natalia primero, Salvador después y después Sebastián, así respetamos un orden. Natalia, no sé si pudiste escuchar algo de lo reciente o si querés aportar algo desde tu lugar de autora. Ella actualmente está residiendo en el Bolsón, ha publicado sus obras parte de sus obras a través del sello de Miríficas, que es un sello independiente, y sobre todo Natalia tiene especial interés en lo que es cuestiones decoloniales, indigenistas, feministas. Así que Natalia, si también podés o querés ofrecer tu perspectiva respecto a eso, más allá de los temas que ya tocamos. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Disculpen que me haya adosado tan tarde. No pude antes y también tengo un ratito ahora escueto, pero bueno, no quería dejar de participar. Ante todo, escuchar. La verdad que estaba súper interesante cómo estaban planteando. Yo la verdad que no tengo mucho más para decir. Creo que el aire de pesimismo pesa en todas y todos en este momento. Lo que quiero acá es alzar el valor de este tipo de reuniones y de redes que podemos tejer, más allá de como escritora, y me considero productora, por lo tanto, de arte y por lo tanto de material simbólico, eh, crítico, si se quiere. Eh, Creo que también me interpela mucho por el territorio en el que estoy habitando, la Patagonia, que es un lugar que justamente también está súper sacudido con las medidas neoliberales de este gobierno fascista. Acá sufrimos ya de incendios forestales, con la derogación de la ley que afecta a todo lo que tiene que ver con los incendios y el ajuste en lo que es la contención. Eh, bueno, la liberación para el extractivismo. Es gravísimo, es gravísimo, no solo en la zona de las Patagonia, en todos los territorios de Argentina, en todas las puntas, ¿no? Porque como decía, no me acuerdo qué compañero o compañera acá, nada, Argentina no es Buenos Aires, nada más. Yo soy oriunda de Lanús, pero hace 20 años que vivo acá, entonces ya me considero perteneciente a esta tierra, muy respetuosa, como decía Juli, de los movimientos indígenas, de las defensoras y defensores de la tierra, de este territorio tan estigmatizados por los medios hegemónicos que desinforman. Y si ya en gobiernos democráticos, porque hay que decirlo, se venía desinformando, porque esta jugada viene desde hace mucho tiempo y porque, como hablamos en algún momento, hubo un bache grandísimo para que, bueno, para que la gente terminara optando por esta opción del terror, que creo que la gente no se terminó de dar cuenta de la dimensión que esto implicaba. Quizás ahora con la ley ómnibus y el DNU estén cayendo, pero bueno, es tarde. Así que no tengo mucho para decir más allá de mi tristeza y todo, y esto que nombraba ¿cómo es? La compañera Adriana. ¿Qué va a quedar después? No lo sabemos, pero tengo muchísima fe, no sé por qué, me agarró un momento de fe, y quiero creer que nada, que todo esto que estamos construyendo y que estamos, y que recién empezamos, porque también es un despertar y empezar a darnos cuenta en lo que estábamos mal, ¿no? Qué es lo que faltó mirar, desde la educación también, qué consideramos conocimiento, qué consideramos militancia, qué consideramos identidad, quiénes y quienes no son argentinos o consideramos argentinos. A mí me lleva mucho a cuestionarme también como mujer y como persona con privilegios. Privilegios solo por mi color de piel, por supuesto, porque mi familia es toda de abajo. Acá nadie nació en cuna de oro. Y quiero creer que esto nos va a llevar también a reflexionar y hacer un cambio o profundísimo, y no sé si para siempre, pero por lo menos que tenga larga data, o bueno, o a la devastación total, que es como pinta todo, aparentemente. Quiero creer que somos capaces de esta vez tejer redes, no solo decirlo, sino hacerlo, y apostar un poco más por una calidad de vida y una educación que también implique la conciencia ambiental, porque la crisis climática afecta contra los derechos humanos también. Por eso digo, vengo como muy, muy influida también por el contexto en el que me encuentro y me hago cargo de eso. Y nada, y ese es mi aporte. No sé si dije mucho, pero bueno, es lo que tenía o me nace decir. Excelente, Nati. La verdad, gracias por tu intervención. Ya próximamente, no sé si esto se hace a futuro, ojalá que dispongamos de más tiempo también para escuchar y para escucharles a todos. Así que, Nati, gracias. Salva, si querés redondear alguna cuestión más antes de pasar a Sebas, que hace rato, pobre, tiene la mano alzada.
Salva, algo que quieras acotar, redondear para ya ir cerrando tu turno. Sí, justamente concuerdo con lo que dijo Nati sobre el tema de dónde provenimos, dónde estamos parados. Yo no pierdo de vista eso. Creo que ninguno acá pierde de vista de dónde estamos. Y como dijo también Pablo de Micheli hace un rato, es una cuestión que afecta a nivel global y que está, como dijo también y ratificó Adriana, afectando directamente ya a la educación, no solo a la educación, a la cultura ya nos está afectando. De hecho, antes de que entraran en vigencia y antes de que se supiera de la sanción de cualquier ley o tratamiento, ya empezaron a aplicar todas las políticas que dijo el gobierno apenas asumido y no asumido, porque empezaron a aplicarlos también desde antes. Eh, la verdad que no podemos estar así. Celebro los espacios, como en su momento dije, bueno, me encantaría haber estado en el Congreso cuando empezaron los cacerolazos masivos. Me gustaría estar participando, de hecho estoy pensando en participar ahora que va a haber el 23 un cacerolazo cultural acá en la Plaza 25 de Mayo de Catamarca. Quiero ir a pesar de mi pie, pero tengo que hacer reposo, estoy en duda. Pero celebro estos espacios donde podamos hablarnos, escucharnos y contrastar. No pierdo de vista desde dónde vengo ni hacia dónde quiero ir. Y sé que hacia dónde está yendo el gobierno con lo que hace con el país no es el lugar. Gracias, chicos. Gracias, Salva. Ahora sí, Sebastián, te habilito la posibilidad de hablar. Si querés acotar algo, si querés comentar. Tenés que activar el micrófono, Sebas. Ahí está. Ahí está, ¿se escucha? Te escuchamos, sí. Está bien, sí, no tengo mucha experiencia en esto. O sea, quería decir, bueno, sí, concuerdo con Adriana, con Pablo, con el chico de Rosa, que no, el de Oscuro Despertar, Salva, no me acordaba el nombre, de que sí, que es una cosa general y mundial en cuanto a, o sea, obviamente nos afecta a nosotros, ahora estamos en Argentina, pero o sea, es una cosa que quizás soy muy fantasioso, pero siempre nos manejaron, y a casi todos los países los manejan. El otro día estaba escuchando que en Suecia los políticos en su momento hicieron como no sé, como, no un decreto, pero incentivaron a que la gente eh, que sea solitaria, que no tenga amigos, que se la banque sola, que no sea sociable. Y estaba demostrado que la gente está súper depresiva porque, bueno, somos animales sociables. Entonces, digo, mirá cómo hasta en el primer mundo, en otras cosas, también te quieren manejar a la sociedad, o para que tengas muchos hijos, para que tengas pocos hijos, como siempre quieren manejarnos, eh, con intereses que no sabemos exactamente, porque no somos dioses y no somos poderosos para saber, pero siento como que siempre nos manejan por todos lados. Y bueno, en los países como los nuestros, o sea, como más, digamos, porque con todas las necesidades que tenemos, es como que somos más fáciles. Pero igual en el primer mundo también, o sea, inclusive en Estados Unidos también, o sea, nos manejan a los ciudadanos, haciéndoles creer que cuanto más consumís, más feliz vas a ser y bueno, estás en el sueño americano y es una farsa. Creo que todos los extremos son malos, ¿no? Eh, o sea, el ser súper consumista y creerte que comprándote, no sé, el shopping entero vas a ser feliz, y después hay otros lugares o políticas que dicen, no, hay que conformarse con un poquito porque lo esencial es invisible a los ojos, es cierto en algunas cosas, pero también hay una cosa de manejarte como idealizando que hay que ser muy sencillos, muy pobres, y no, o sea, conformarse con poquito.
creo que siempre nos manejan por todos lados. Así que como que siento que es difícil, o sea, es fácil porque somos la mayoría, pero también es difícil porque cómo te manejas cuando no tenés poder, digamos. Cuando los grandes medios te manejan las cabezas de la mayoría de la gente. Con todo, ¿no? Inclusive con la música. Siento que es difícil y es fácil. O sea, fácil es salir a las calles y todo el mundo se propone. Y difícil es porque estamos en nuestro trabajo con nuestros problemas y bueno, es difícil, pero no sé, tengo una esperanza de bueno, que esto va a durar poco, que lo que está pasando justo ahora en el país, Bien, políticamente hablando. agradezco la intervención, Sebas. Ahí, antes de cederle la palabra a Martiniano, que levantó la mano, hay una cuestión muy importante respecto a lo que pasó en las últimas semanas, no solo en el plano nacional, sino también en el internacional. Hace muy poco tiempo, en diciembre, falleció el militante izquierdista de la nueva izquierda italiano Toni Negri, que justamente trabajó posibilidades de resistencia, basándose en su caso reciente en Italia, con el avance de la ultraderecha en todo el continente europeo, pero además también está teniendo un trabajo muy interesante y de mucha vigencia el filósofo Franco Bifo Berardi, que ellos, y junto con toda una oleada de críticos en general en América y en Europa, en América podría citar, por ejemplo, a Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, más allá de que uno a primer oído pueda parecer una narrativa conspiranoica, lo cierto es que en pos del capital, y esto es una cuestión muy concreta y muy real, se están avalando e instalando incluso a manera de jardín de experimentación en América Latina, una penetración de los discursos y de las políticas de ultraderecha. Políticas que, a ver, justamente el filósofo Toni Negri decía que el neoliberalismo, en realidad, el neofascismo, perdón, es cuando fracasa el neoliberalismo, y el neoliberalismo fracasa al toque en el momento de implementarse. El neoliberalismo siempre es la antesala a nuevas formas de fascismo contemporáneo. Dicho esto, ahora sí, Martiniano, te cedo la palabra y luego pasamos a Sofía Holguín, que le quiero ceder, que de hecho también ella estuvo en la asamblea. Pero bueno, Martiniano, ¿algo que querías acotar? No, sí, es cortito. Yo, porque veo muchos comentarios, no acá, sino en todos En lados, redes. de la sorpresa, de cómo se sorprenden de lo que dice la ley ómnibus o las declaraciones que hace Milei. Y no tenemos que olvidar que es el jefe del Estado y es anarquista. Entonces a mí a veces me sorprende la sorpresa, porque yo siento como una obviedad que un anarquista... Anarcocapitalista, tendría que rectificar si le busco la quinta pata al gato, porque anarquista será Severino Di Giovanni. Bueno, pero Perdón por la acotación, pero bueno. la parte anarco, que es el Estado muy chico, que es lo que nosotros necesitamos presente para... porque yo digo siempre, el libre mercado o la escuela austríaca sin autoritarismo político, si querés la otra punta también, el comunismo acérrimo también necesita algo de autoritarismo para implementarse, pero nosotros, libre mercado, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un solo productor de aluminio, dos productores de papel, que son los que nos afectan a nosotros, un productor de vidrio, si vos liberas el mercado, es monopolio y que te cobran lo que quieren. Entonces, no nos sorprendamos, vamos a pelearla, pero esperemos lo peor, porque si el tipo es anarcocapitalista, es porque el Estado no nos va a, no nos va a proteger. Lo que él no haga va a ser porque nosotros nos enfrentemos, porque si lo dejamos, el Estado desaparece. El Estado, no todo, ¿no? Pero la parte que regula las cosas que a nosotros nos afectan directamente, o a nosotros, a la librería, a la biblioteca, al arte en general, desaparece, pero no nos tiene que sorprender y tenemos que estar preparados para dar la batalla, porque yo creo que lo avisó de la campaña y la gente lo votó sin pensar, entonces está enojado por otra cosa, lo votaron, pero, o sea, estas cosas no las quiere nadie, no son ni necesarias ni urgentes para un DNU, pero no nos sorprendamos de las cosas que haga porque
la parte anarco ya creo que nos anticipaba algunas acciones. Eso era Juli. Excelente, Martiniano. Bueno, y ahora procedo a dar la palabra, a dar micrófono a una colega con la que estuvimos presentes en la Asamblea de Editores y Libreros, que es Sofía Holguín. Sofía, si querés abrir el micrófono, presentarte y comentar tus impresiones de todo lo que ha transcurrido esta semana y en relación a este macrocontexto de, bueno, de desguace cultural que estamos o que estamos por transitar o en los principios de ello. Así que, Sofi, te cedo la palabra. Bueno, hola Juli, hola a todos. Bueno, como dijo Juli, soy Sofía Holguín, soy autora y editora y agradezco mucho a Juli este espacio. Y la verdad, no puedo creer que estemos teniendo que salir a militar y a pelear por la cultura, ¿no? Y respecto de que estemos acá, hay algo que me preocupa mucho que va de la mano con el hecho de que cada uno tiene sus luchas y que cada uno elige sus luchas. Y y lo que nos está pasando ahora es que están desmantelando todo. Entonces, siento como que no sabemos en qué frente ponernos. Y eso lo han hecho de forma muy estratégica y creo que es una característica muy de esta época, ¿no? Como también apelar a la individualidad. Yo hice unos videos en mi propio Instagram comentando esta situación de las leyes que se quieren derogar, la ley de defensa de la actividad librera y la ley de bibliotecas populares. Y en los comentarios me decían, bueno, emprendé, palabra que se repitió mucho, emprendé y poné una papelera. Si las librerías no son rentables, bueno, pongan una papelera y hagan plata así. A ver, no queremos poner una papelera, somos artistas. Queremos seguir haciendo libros. Los libreros quieren seguir vendiendo libros. Entonces, por eso rescato mucho este tipo de encuentros que sirven para combatir, es verdad, esta individualidad que hace mucho daño y que nos está mermando de a poco sin que nos demos cuenta nuestra propia humanidad, nuestra empatía, nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro, de preocuparnos por el otro. A mí me toca muy de cerca, ¿no?, la figura del autor. Y a veces siento que, bueno, siento no, lo he visto, que por ahí a los autores y a los que se llaman bookfluencers del libro de redes sociales, que les cuesta mucho involucrarse. Em, Creo que por un lado sienten, por ahí algunos son muy jóvenes y sienten por ahí miedo de meterse en política o les incomoda. O por ahí la figura del autor a veces se sienten un poco, es una figura quizá un poco, no sé, no me gusta la palabra, pero endiosada, capaz, no sé. Pero si entramos a una sola librería, ¿qué es lo que más vemos? Vemos libros, vemos autores. O sea, los autores muy probablemente seamos mayoría. Entonces, creo que es muy importante interpelar a los autores en este tema de las leyes del libro que se quieren derogar. Así que mi aporte para este encuentro es eso, que algo que tenemos que hacer es tratar de interpelar a los autores. ¿De qué forma? No sé, se me ocurren dos quizá medio básicas, o por ahí no tanto, pero y es que, a ver, si desaparecen las pequeñas librerías, de a poco van a ir desapareciendo las editoriales independientes, porque son las pequeñas librerías las que le dan lugar a las editoriales independientes. Entonces, si desaparecen las editoriales independientes, un autor emergente no va a tener dónde publicar. O sea, y no va a venir Planeta Random House a agarrarte de la nada para que publiques con ellos. Primero tenés que hacer una carrera, bueno, salvo que seas, no sé, un influencer con muchos seguidores, con lo cual lo que se estará valorando ahí no es tu obra, sino tu capacidad de vender o tus seguidores o lo que sea.
Entonces, si no hay editoriales independientes, los autores no van a tener dónde publicar. Y creo que eso, como es algo, es algo medio difícil de imaginar, ¿no? Difícil de ver. Es como hacer, a veces creo que lo sienten como haciendo futurismo. O sea, que hablar de esto parece que se hiciera ciencia ficción y no, no es así. Porque yo recuerdo que el primer libro que me compré cuando tenía 10 años, lo compré en el año 2001 en una librería de usados que ya no existe en Villa Urquiza. Había 2 librerías en la misma cuadra y hoy ya no existe ninguna de ellas. No fue algo que pasó de un día para el otro, fue algo que fue muy paulatino. Y después, eso por un lado, no va a haber editoriales. Y por otro lado, bueno, algo por ahí más mundano, pero por ahí más fácil de ver, es que, bueno, no sé, no conozco a todos acá, pero por ahí los que son autores o editores lo conocen más, es que el precio del libro, que es el PVP, tiene una forma bastante estricta de dividirse. El 10% siempre va para el autor, 40-45 va para la librería, 40-50 va para la distribuidora, así más o menos. Y el resto le queda al editor. Entonces, si se deroga la ley de defensa de la actividad librera, bueno, abro un paréntesis, algo que se habló en la asamblea fue de llamar a la ley por su nombre. No es ley de precio único ni ley de precio fijo, es ley de defensa de la actividad librera, porque ahí hacemos el foco específicamente en de lo que se trata la ley, que es de defender a las librerías de las grandes cadenas. Entonces, si cada librería, digamos, lo vende un libro a un distinto precio, esta forma de distribuir el precio se desdibuja. Entonces, a vos, autor, ¿cuánto te van a pagar? ¿Cómo sabes cuánto te van a pagar? A mí, el editor de una editorial no publicó, cada 6 meses me manda mi liquidación y me dice, bueno, el mes que vendiste este libro, el libro estaba a este precio, te corresponde tanto, este mes tanto, este mes tanto. Si se deroga la ley, el autor le toca directamente su bolsillo. Creo que por ahí es una forma un poquito más agresiva, quizás, si se quiere, pero es una forma por ahí de visualizar una forma más por ahí... Más concreta, más más material. exacto, claro, más concreta que decir, mira que las editoriales pueden llegar a desaparecer en algún momento. Pero bueno, ese es mi pequeño aporte, tratar de interpelar a los autores, que de alguna forma quizá son los que capaz por ahí más gente mueven, ¿no? Y de alguna forma también nos vamos a ver muy afectados por todo esto que está ocurriendo. Así que bueno. Excelente. Sofi, ahora voy a volver con vos después para hacerte una consulta más, ya aprovechándote que tenés ahí, pero quiero darle el micrófono a Salva, que había levantado la mano, si quiere algo, si tiene algo más que comentar. Justamente porque no hice mucho. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha. No, justamente porque queriendo escuchar a los demás, por eso cerré mi intervención anterior, pero quería adherir a las palabras que está diciendo Sofi porque justamente afecta esta cuestión, no solo, y aunque ella dice es mundano, pero es importante, porque como dijo también Adriana, vienen por todo. Creo que Adriana y Pablo lo dijeron, vienen por todo. O sea, vienen a afectar a quien hace la actividad en sí, no importa si es la cultura, el software, al creador de contenido que aporta a la cultura. Y ahí, de por medio, tenemos los intermediarios, las librerías, las editoriales, sí, las editoriales independientes principalmente, que es lo que volvemos. Volvemos a lo que yo decía en mi intervención. No va a afectar a las grandes editoriales o a las grandes librerías como Cúspide, La Ley, va a afectar a las pequeñas y barriales, como bien sacó el ejemplo Sofi de lo que fue Villa Urquiza durante el 2001. Yo lo vi en Moreno porque viví de mis 35 años, casi 30 años de mi vida en Moreno, o sea, lo vi como librerías, no solo barriales, sino también el puesto de diarios que hasta te vendía libros en la esquina del barrio,
desapareció, no solo en el 2001, sino antes del 2001. Cómo la propia política que se está implementando ahora defenestró totalmente la cultura en general y hoy están terminando de desguazarlo. Saco un ejemplo rápido para cerrar lo que estoy diciendo. Las políticas de privatización de cosas hizo que los trenes en su momento perdieran el valor y la conectividad que tenían. Llegamos a ser la red más grande, si no una de las más grandes a nivel mundial, y entre los 60, 70 y el golpe final de los 90, terminamos teniendo escasamente menos de un cuarto de lo que era la red original. Y ahora quieren privatizar de vuelta el servicio de trenes cuando literalmente se han recuperado, se han hecho obras, quizás no las obras que la gente quiere ver cotidianamente, quizás no las obras que uno vería en el conurbano diariamente, que acá es donde también adhiero a lo que decía Natalia y lo que decían algunos colegas, que Buenos Aires no es solamente el ombligo ni el país, también hay un país atrás, hay otras provincias y hay otras ciudades que se vieron perjudicadas por estas medidas. Entonces, estás afectando no solo al bolsillo, como bien decía Sofi, no solo a la actividad en sí, sino estás afectando otras cosas que se relacionan, la educación, en este caso el trabajo para el transporte, un montón de cosas estás afectando con esto. Bien, Martiniano primero y luego Natalia. Sí, Martiniano. Sí, bueno, sumando lo que decía Sofía, ella creo que entró más tarde, comparto lo que ella dice, creo que lo estuvimos algo hablando del tema de por qué como autores es importante, porque la desaparición de las editoriales chicas o las librerías chicas es la llegada que nosotros tenemos al público para ser leídos. El tema de la regulación del precio no es, estuve viendo unos informes que hablaban de que, porque viste, parece que son cosas que inventamos los argentinos. Francia, Portugal y España tienen una ley parecida, incluso nosotros no lo podemos hacer por la inflación que tenemos, pero el precio viene impreso en la portada. Los que son más grandes se acordarán, hace muchos años los cigarrillos venían con el precio, ¿se acuerdan? En la barquilla, bueno, eso era porque era en el momento de la convertibilidad, bueno, pero en esos países sí tienen una ley parecida y el libro viene impreso con el precio. Entonces, no es algo que inventamos nosotros, de la protección del precio del libro para que sea parejo y la competencia no sea tan avasallante por las grandes compañías. No, eso quería agregar nada más. Excelente. Nati, te cedo el micrófono. Bueno, voy a hacer unas palabritas porque ya me tengo que ir, pero quería, bueno, primero quería citar ahí a Sofi que había hablado o había dicho esto, planteado, ¿no? Esto de empezar a interpelar. Me parece súper triste igual tener que interpelar a la gente que no se ha pronunciado, entendiendo que hay miedos y todo, pero bueno, más allá de eso, es como momento de no de tener miedo a perder seguidores, encanto. Es tiempo de involucrarse en serio. Creo que igual este último tiempo y estas últimas generaciones, y ahí aún mea culpa, no hemos dado quizás la suficiente información como para decir que esto podía llegar a pasar porque los derechos nunca están garantizados para siempre. Así que coincido con Sofi en esto de que creo que todos y todas y todes necesitamos en algún momento empezar a interpelar a todos los autores. Y que es necesario, es urgente, eso sí es urgente. Y por otro lado, y es un análisis capaz naif, o que nada, yo llegué tarde a la charla, pero bueno, es bastante obvio el por qué el ataque tan voraz a la cultura y a la bibliodiversidad, porque la diversidad bibliográfica, valga la redundancia, es justamente ver ángulos de conocimiento súper distintos, distintos lugares de enunciación, ¿no? Y obviamente nos quieren sin criterio, nos quieren homogéneos y nos necesitan también crear, ¿no? O en el imaginario que somos parte o gente de bien, que en realidad no somos eso.
Y acá apelo un poco a la historia y a este miedo que creo que tenemos muchas y muchos, porque huele mucho a dictadura esto. Y lamentablemente, quizás con otro tenor, otras caretas, pero huele mucho a dictadura. Y esto lo voy a decir porque, bueno, he escuchado historias de familiares. No somos la generación que quizás no estaba tan preparada. Somos personas que tuvimos acceso a la información. Somos personas que, bueno, en este caso somos productores también de arte, y el arte con criterio y el arte, por lo menos yo me considero que hago arte político y pretendo seguir en esa línea, porque creo que todo es político, creo que acá, todos los que estamos acá en este encuentro sabemos, es algo que no lo podemos subir, aunque viviéramos en el medio de la montaña, es una decisión política. Eh, y apelo a eso, ¿no? Apelo que más allá de todo el miedo y del desastre que implica esto, somos personas, por lo menos mi generación, yo tengo 34 años, somos jóvenes también dentro de todo, y creo que tenemos una historia, un bagaje encima, y una educación también. Yo fui a escuela de Estado, pasé por universidad pública, y eso a mí me hizo entender lo que es en un montón de aspectos la identidad y lo importante que es seguir siempre en lucha. Quizás no con la misma intensidad, pero es entender que nada, que al criterio y la libertad de tener opinión y puntos de vista hay que defenderla siempre. Así que apelo a eso en realidad, a que estamos preparadas y preparados lamentablemente para tener que resistir y para tener que hacer muchísima fuerza, porque lo que ya sabemos y lo que ya tenemos impregnado no nos lo pueden tocar. Así que bueno, Excelente. esas son mis palabras y nada, despedirme porque me tengo que ir. Y gracias, Juli, por el espacio y a todos ustedes por estar acá. Por favor, gracias por la presencia y por tus palabras, Nati. Esto va a quedar grabado, así que podrás ver el resto de la reunión más tarde. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Paso a Pablo de Micheli y luego vuelvo a Sofía. Así mantengo ese orden. Pablo, algo que quieras acotar, comentar, No. ampliar. Reafirmar lo que plantea Nati, creo que es, y vuelvo a la misma palabra de plan sistemático, es la verdad. Terminando el texto de esta antología que propusiste por Petricor, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos va a tocar? ¿Cuál va a ser nuestra función? Y bueno, nuestra función va a ser reflejarnos en la gente que la peleó en ese momento en la dictadura, desde lo ideológico, para traspasarlo ahora con otras herramientas. Porque ahora hay otras herramientas puntuales para combatir un poquito esto, ¿no? Y para darle pelea desde cada plano que nos toca. Lo que decía Sofía hace rato es un ataque masivo en el cual uno no sabe qué papel o qué aspecto contrarrestar de lo que viene, ¿no? Y bueno, justamente como escritores, como comunicadores, como creadores, nos queda eso. En este caso, mi planteo va a ser mucho más como docente, mucho más en el aula, sin realizar una bajada de línea, sino que mostrando un poquito todo esto que está pasando, ¿no? Y que es lo que nos queda, es lo que nos toca, y seguramente durante todo el transcurso de lo que pase durante estas decisiones y demás, vamos a estar al pie del cañón. Creo que desde la palabra nosotros podemos darle una respuesta a esta cuestión que tiene que ver con la pérdida de la creatividad, de la libertad y lo que pasa en una sociedad cuando ocurre eso, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Excelente, Pablo. Gracias por tus palabras. Y en sintonía con eso, me gustaría volver a Sofía Holguín, porque quiero pasar a un tema que me parece muy importante, la interpelación al autor, la interpelación a otros agentes, y quiero citar el caso de Sofía, con tu permiso, que tuviste una repercusión muy, no digo negativa, sino bastante negativa, digámosle así. Las respuestas eran negativas. Pienso en el reel, Sofi, que había subido respecto a la disolución del Ministerio de la Mujer. Y de hecho yo puedo hacer ese análisis de que tanto Sofi como Cecilia Bona de Por qué leer OK, que hizo todo un video explicando la cuestión de la ley del libro, al poco rato de subir ese material tuvieron muchas contestaciones agresivas, negativas, sin argumentos, sin fundamento. Entonces, Sofi,
si nos podés compartir tus impresiones de esto, porque estamos en un horizonte donde las redes sociales, que en un principio eran herramientas en plena pandemia de visibilización del trabajo del autor, ahora parecieran ser, y lo voy a plantear de una manera muy fea, el territorio del enemigo. Quiero evitar caer en esa lógica porque no sirve, porque es improductiva, pero sí en algún punto la forma actual de comunicar termina deviniendo en un territorio de odio, si recalculo la expresión. Sofi, ¿cómo atravesaste ese incidente concretamente? Si lo querés compartir, o lo que puedas si quieras compartir, que me parece muy pertinente. Bueno, fue un viernes, hará hace 2 meses. Estaba en la hora del almuerzo en mi trabajo. Los viernes yo voy a la oficina, yo generalmente hago home office. Entonces, en un grupo de WhatsApp que es de editores, es un grupo que se armó en base a la escuela de libreros, creo, porque se hicieron 3 escuelas que fueron cursos virtuales, entonces se fueron armando grupos de WhatsApp. En uno de esos grupos, una compañera dijo, hola, soy Juli, y fue la misma compañera quien mandó este mensaje, soy Juli, quiero pedirles que por favor bajen este material que está disponible en el sitio web de la editorial del Ministerio de la Mujer y de Géneros, que por favor lo descarguen porque posiblemente cuando asuma el nuevo gobierno este material va a dejar de estar disponible. Perdón, tengo acá a mi hija. Te desconectaste, no se te escucha. El gato te desconectó el micrófono, me parece. A ver, te sigo sin escuchar, Sofi. Si no, intentar reconectando. Sí, te esperamos. Y entre tanto yo recapitulo esa cuestión del incidente, porque a partir de la disolución del Ministerio de la Mujer, en los últimos días previos a, digamos, el cambio de gestión, se estuvo circulando principalmente por WhatsApp un link donde se podía descargar material editorial textual realizado por miembros de ese ministerio. A ver ahora. Ahí está, Ahí ahí va. te escuchamos, continúa. Bueno, entonces empezamos a reenviar el mensaje y yo hice un reel en Instagram diciendo, bueno, aparentemente se va a eliminar el Ministerio de la Mujer, como ya se había anunciado, y descargué todo el material y lo subí a mi propio Drive. Entonces, bueno, empezaron a llegar una sarta de comentarios, vayan a laburar, zurda, roñosa, anda a laburar, agarren la pala. Y fue bastante feo. O sea, no sé si puedo rescatar algo positivo de eso. Bueno, sí, puedo rescatar de positivo que en las estadísticas de la descarga hubo muchas descargas. Entonces, evidentemente hay mucha gente que ese reel le llegó y pudo descargar ese material. Y bueno, de lo que decía Juli de el lugar del enemigo, bueno, lamentablemente es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos de alguna forma, porque es así, y en lo mismo, lo que les comentaba antes, en los reels que hice respecto de la ley del libro, hay mucha agresividad, mucha violencia, mucho odio injustificado. Y un comentario que dejaban todo el tiempo era oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda, como si se pudiera tomar al libro como cualquier otro producto, ¿no? Y sí, a ver, el libro es una mercancía, no podemos negarlo, pero también es un objeto que transmite conocimiento. Entonces, la verdad que me dejó una sensación bastante oscura eh, esto que pasó en redes.
Bien, me parecía muy valioso que lo que lo compartas, Sofi, y agradezco que te hayas animado, porque vuelvo a esto, al territorio del odio, pero es un territorio, y lo voy a decir de esta manera, un territorio patriarcalizante. No es casual que el fenómeno de la ultraderecha esté eh, con cierta mitología, entre comillas, patriarcal, donde la inclusión de la mujer es completamente falaz. Hubo personas afines al voto de Milei que decían, no, pero está Victoria Villarroel, pero Victoria Villarroel está a favor de la liberación de genocidas. Entonces, la cuestión no es solamente esa cosa de, bueno, porque hay mujeres, creemos en la verdadera igualdad, y es como, pero disolviendo el Ministerio de la Mujer o teniendo como diputada a alguien que está a favor de que los padres se borren por ley, tengan esa potestad de no tener ninguna responsabilidad hacia sus hijos en cuanto a cuestiones de manutención. Entonces hay como todo un entramado muy fino que uno como autor, en tanto artista y ser humano, le tiene que importar. Y acá, bueno, me van a tener que escuchar en un largo monólogo de 3 minutos, pido disculpas por ello, pero voy a hablar desde mi lugar de editor y de estudiante, citando 2 eventos concretos. El primero, no sé si todos saben, pero en su momento Petricor llamó a convocatoria después de que Milei declarara en un debate público presidencial que no fueron 30.000, de ahí Petricor, el sello, tuvo la idea de lanzar una convocatoria espontánea, abierta al público, en honor a los 40 años de democracia. Los que están en el aire, se llama justamente por un extracto de la canción de Charly García. En el transcurso de esa convocatoria fuimos recibiendo textos, así que todos estaban incluidos, todos los que trataran temas pertinentes respecto a la última dictadura, a los años de democracia, y se presentó la circunstancia de que hubo un texto que quedó incluido en la antología, escrito por una persona manifiestamente negacionista, manifiestamente a favor de Milei. Tuve un planteo con esta persona, porque la idea de la antología era que fuese una acción comprometida pública con nombre y apellido, no se aceptaban seudónimos, por ejemplo, en los textos, y yo tuve una conversación muy interesante con esta persona que participó. Yo esperaba sinceramente una argumentación en plan, bueno, no, pero la estadística dice, yo realmente esperaba algo de contenido mínimo, o por lo menos un orgullo ideológico de parte de la otra persona. Lo que me argumentó la otra persona es casi diciendo, Juli, me estás discriminando por pensar diferente. Y es como, no. Y es una persona que se enorgullecía de tener personajes trans en su narrativa fantástica. Y no creía que fuesen 30.000. Contactos cercanos que me conocen porque soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, me dijeron, Julián, esta persona comentó esto, comentó textualmente, se le acabaron los cursos de los derechos humanos en el momento creo que fue la primera vuelta, me parece, ya en las vísperas de la primera vuelta pospaso. Tuve esta conversación con esta persona, le comenté, le expresé, no estoy haciendo una casa de brujas, quiero escuchar tu punto de vista. Yo como editor entiendo la cuestión de la libertad de expresión, y es más, si participaba en una convocatoria de otro tenor tipo fantasía y me mandaba un cuento fantástico y no hablaba de esta cuestión, tranquilamente pasaba por alto, pero no había coherencia en la antología, dijo A, y en sus redes decía B. Me puse un par de horas indignado, furioso, frustrado, porque para mí es una mancha, y lo digo con orgullo, esto, para mí es una mancha que va a quedar en la historia de Petricor, y quiero que quede, y quiero que se haga visible, porque la palabra no es cualquier cosa. Más allá del partidarismo, no partidarismo, lo que sea, trabajar con la palabra no es cualquier cosa. Y esto se lo plantea esta persona. Yo, por una cuestión ética y a partir de este incidente concreto, le digo, yo no te puedo editar más por este criterio, y porque Petricor tiene criterios, tengo como, me importa, no me da igual que vos digas que esto es un curro y presentás un texto sobre los vuelos de la muerte, por ejemplo. Y yo me daba cuenta de que esta persona no hacía conexión, era incapaz de hacer esa conexión.
para ella el arte era una cosa y la posición política era otra. Y en ese sentido, pero era un nivel de yo no podía hablar porque la otra persona literalmente no entendía lo que se ponía en juego. Y de ahí, bueno, Petrichor adquirió otro tenor, ahora se inauguró una antología antifascista, que de hecho esa es otra noticia que les querían compartir. Esto se va a prorrogar la antología para aquellas personas que quieran participar todavía en poesía y ensayo. Esta iniciativa, si quieren compartirla, después les paso el posteo o lo reposteo en mi Instagram personal. Eso por un lado, fui dándome cuenta desde mi lugar de editor que a medida que avanzaba el proceso electoral, había ciertos autores que no solo no se pronunciaban, sino que cuando se confirmó el triunfo de Milei en la segunda vuelta, empezaron a blanquear su liberalismo, entre comillas. Y era esa cosa contradictoria a mí como argentino, yo les comparto algo personal. En el 2001, mi padre perdió a un compañero de laburo durante las represiones del 2001 y se enteró por televisión. Yo quería jugar a los videojuegos en el 2001 y yo veía a mi viejo llorando porque acababa de ver a alguien con el que había laburado siendo arrastrado en pantalla. Así que imagínense desde qué lugar, desde qué familia estoy hablando. Eso por un lado. Por el otro, desde mi lugar de estudiante, en el último cuatrimestre, junto con otras compañeras, fuimos la última cursada de una materia muy valiosa en la carrera que era Teoría y Estudios Literarios Feministas, presidido por Laura Arnés. Parte de ese material se publicó en Editorial Madre Selva, una editorial independiente y autogestiva. Y esa es otra cosa que quiero aclarar también respecto a por qué nos debería importar la ley del libro y por qué nos debería importar este macrocontexto. Porque son las pequeñas y medianas editoriales y las pequeñas y medianas librerías las que propician la posibilidad de una disidencia literaria. Y entiéndase disidencia literaria no solo en cuanto a literatura LGBT, estoy hablando de ensayos, estoy hablando de libros de disciplinas muy específicas, estoy hablando de libros de investigadores del CONICET, por ejemplo, que en pos de tener una flexibilidad más creativa, entre comillas, como pasó con esta materia TELF, apostaban a las editoriales independientes, investigadores de la talla del CONICET. Tanto teoría y estudios literarios feministas como discurso y género, que eran materias de la carrera de letras, oficialmente están descontinuados. Ya no van a formar parte de la carrera de letras a partir del 2024. Y me parece lamentable porque era un reservorio de conocimiento donde incluso se llegó a priorizar o iniciar una búsqueda de material feminista, no solamente en el ámbito mainstream, no solamente comprando a Simone de Beauvoir, por ejemplo, sino interesándonos en autoras de Buenos Aires y de distintos puntos del país. De hecho, así fue como llegué a los libros de Silvia Rivera Cosicanqui, autora boliviana, justamente, y que de hecho la cita, lo que ocurre debajo del radar, la extraje de uno de sus libros, Un Mundo Chichi, editado por Tinta Limón, que ahora se volvió cooperativa. Entonces, fíjense cómo las editoriales independientes tienen todo ese entramado para propiciar esta clase de discusiones y esta clase de materiales. Y es eso lo que se está poniendo en juego también. Y en los últimos meses, en términos anímicos, me volví un pesimista intransigente, y de la manera que pude, como pude, empecé a encarar estos vivos y estas reuniones virtuales desde ese prisma. Y sobre todo pensando no solamente en el ámbito entre nos, sino tratando de llegar a un público abierto. Hablar de literatura en estos términos. Porque no es solamente algo exclusivo de el que escribe y publica un libro. Esto nos tiene que interesar a todos y hay que buscar la manera de interpelar, hay que buscar la manera de transmitir y comunicar. Si uno no puede participar en una manifestación, en una marcha, en la conversación, en el territorio de las pequeñas cosas, dice Cosicanqui también, en la tierra de las pequeñas cosas. Y sobre todo, también desde lo afectivo y sobre todo también cuidando, o como les decía a mis compañeras de TELF justamente, no se sumen a todas las batallas. No gasten todas las balas en todos los familiares y compañeros, porque eso a la larga no te va a servir. Y yo lo que hablaba, por ejemplo, con otra colega de Córdoba, con una autora, era esa cosa de atravesé el 2023 en términos de una guerra psicológica que me terminó agotando y desgastando y tuve que tomar pausas. Incluso cuando los debates se ponían álgidos, tuve que tomar pausas, tuve que tomar distancias.
Y es absolutamente desagradable decirlo, porque uno quiere estar en la parada y bancar la parada 24/7. El deseo de uno es ese. Lamentablemente, somos seres humanos, nos cansamos, nos fatigamos, y no se puede. Entonces, Opiniones Marginales también es ese espacio donde podemos hacer catarsis, donde podemos hablar desde nuestro lugar, más allá de lo técnico de la profesión como seres humanos. Porque a mí no me da igual un tipo que idolatra a Margaret Thatcher. A mí no me da igual un tipo que dice que el CONICET se tiene que privatizar. A mí no me da igual un tipo que diga no fueron 30.000. Y mi impresión personal como argentino, más allá de que no sea una culpa individual, yo siento que le fallamos. Yo siento que le fallamos a las abuelas, yo siento que le fallamos a los docentes, yo siento que le fallamos al sector médico, que tuvo una lucha muy importante en contexto de pandemia, yo siento que le fallamos a los veteranos de guerra de Malvinas, yo siento que le fallamos al tercer malón de la paz que se estuvo plantando en estos últimos meses en pleno Congreso, y en ese sentido, de toda esta crisis, seguir pensando en un después. Y suena utópico, odio la palabra utopía, me parece una tremenda cagada cuando se la utiliza con planes o con discursividades de autoayuda, pero creo que es esta forma de comunicarnos y de pensar micropolíticas de ahora en adelante, es, no digo una esperanza total, pero sí una manera de empezar y de continuar con el problema, como diría la pensadora Donna Haraway. Pienso en mis compañeras de TELF, actualmente estamos llevando un proyecto para que los estudiantes de letras publiquen ebooks de manera gratuita, reconociendo la autoría de ellos. Actualmente estoy impulsando la antología antifascista, y como le decía a una colega, yo soy un tipo con una computadora en el conurbano, y puede ser todo esto, y estoy tratando de que esto se reproduzca. Mi intención no es, opiniones marginales, está en el trending topic, no. Mi idea es que esto siga siendo un lugar de contención, de debate, de sinceridad, de catarsis si es necesario, pero que también esta sea la forma, adoptemos la metodología de, no digo pelearla, pero sí mantener esas micropolíticas de cuidado, de contención y de relación en tiempos críticos como este. Y eso era todo lo que quería decir, digamos, de mi parte, y me interiorizé mucho en estas cuestiones. Afortunadamente pude coincidir con Sofía en la asamblea, que significó mucho para mí. Estar presente, aunque uno no hable, estar ahí con editores. Bueno, estaba justamente la editorial Madreselva, entre otras, que vos decís, ¡wow! Estaba Santiago Caruso, también el ilustrador. Y bueno, nada, si sigo hablando se me va la olla y ese no es el punto, sino de alguna manera vamos a continuar, y me parecía muy pertinente, con la cantidad que fuimos, plantear estas cuestiones para que nosotros a la vez podamos retransmitírselas a nuestras comunidades literarias, a las comunidades a las que pertenezcamos, buscar la manera de comunicarlo, así como lo hiciste vos, Sofi, con los Reels, y Cecilia Bona con su video. Tener cuidado hacia nosotros mismos, como digo, no enroscarnos en el odio que nos ofrece el territorio de las redes sociales, lo cual es muy difícil, porque hay cada cosa que uno dice, no, yo tengo que discutirle esto, yo tengo que, uno no puede permanecer, y es difícil, y es una mierda, es una cagada, lo tengo que decir así, tengo que ser honesto con ustedes y con las personas que vayan a ver esto, es una cagada eso, y es una vergüenza, porque los 40 años de democracia merecíamos celebrarlo de otra manera, no de esta manera, no pensando en salir del problema, de un problema que se veía venir a la legua, y que no cambió un ápice su programa de desguace cultural y económico. Eso quería transmitirles, que mi indignación su indignación es mi indignación, y es la indignación de todo un sector que va a seguir plantándose firme. Dicho esto, no sé si alguien más quiere comentar algo. Sofi, si querés comentar algo, alguna cuestión, ya para ir cerrando. A ver, le abro el micrófono a Mishu primero, sí, Mishu. A ver si puede activar el micrófono. Sino Martiniano, antes de que Mishu habilite el micrófono, algo que quieras aportar, comentar. Sí, yo pienso igual que vos, a veces pienso en las cosas que se pueden perder. Yo durante la campaña hablaba de las cosas que son difíciles de deshacer. No es fácil
de romper todo, como decía recién Adriana, que vienen por todo, y después son cosas que son difíciles de deshacer. También me da como que como sociedad fallamos a luchas, hablaba de abuelas, siempre que un derecho se ganó, se derramó la sangre de alguien que la peleó por todos. Entonces, sí, te entiendo lo que planteás, y también en un momento me sentí que había que parar de ser tibio, porque yo entiendo lo que decía la chica que era del Bolsón, que no me acuerdo ahora el nombre, Natalia. Natalia, que hablaba, decía, del compromiso, que te va a sacar seguidores, que te va a sacar lectores, que ese no hay que pensar así. Yo entiendo que lo piensen así, pero me parecía que era un momento bisagra de la historia de nuestro país, y me parecía que, digo, yo no puedo ser, más que vos conocés el libro mío, vos sabés que me sentía muy incómodo siendo tibio. Argentina estaría ahí. Entonces, yo me comprometí y me di cuenta que hubo gente que, viste, cuando vos, por el comportamiento de las redes, vos te das cuenta que se borran o que. Yo sé que hubo gente que no le gustó los posteos míos pre-balotage, pero sentí que había que comprometerse, que no podía ser tibio en ese momento. Me parece que un momento muy importante, de cambios muy grandes que no son fáciles. No es fácil privatizar el Garraham y después decirle, che, esto era público, pero no se deshacen los contratos eh, así tan fácil. Entonces me parece que era un momento importante, y yo los felicito a todos, porque no todo el mundo por ahí se anima, y entiendo también al que no juzgo, lo entiendo, pero valoro que tomen una postura y que se visualice en un momento donde podemos perder muchos derechos, o desproteger la cultura, desproteger la biodiversidad, porque para que no nos digan nunca qué es lo que tenemos que pensar. Así que bueno, por eso estoy muy contento de todo lo que estuvieron acá, y creo que este es el camino, que hay cosas que no hay que permitir, y para que no sucedan hay que pelearlas. Era eso, Mishu. Mishu, ahora sí, podés hablar. Bueno, no, primero agradecer el espacio, Juli, por habernos permitido estar acá. Y iba a decir que creo que también nos conviene reflexionar bien hacia dónde, o sea, más bien hacia dónde vamos, pero desde dónde estamos parados, porque pareciera como que este hombre, este señor que tenemos de presidente, nos ha puesto la vara muy alta en el sentido de, bueno, eh, estamos a los 40 años de democracia y pareciera como que eso que pasó no pasó y quisiera borrar todo de un plumón. Y me parece que nosotros tenemos que justamente estar acá para evitar que eso se olvide, pero principalmente eh, seguir informando desde nuestro lugar, seguir luchando desde donde sea que nos toque, pero haciendo algo, no simplemente mirar para otro lado y decir, bueno, esto seguramente es partidario o no sé qué. Bueno, no, ponernos en una postura fija y decir, me parece que eh, es una lucha colectiva, me parece que la Argentina merece un futuro en donde podamos estar todos, pero sin volver a esto del odio, sin tener que volver a lo que fue la dictadura. O sea, no podemos pensar una Argentina retrocediendo y haciendo de cuenta que eso no existió. No sé, me parece irónico también, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué hemos estado, como decía, no sé si fue Nati la que dijo, que nosotros somos una generación que venimos de la democracia, somos hijos de la democracia, y no puede ser que nosotros estemos justamente olvidando o negando esa parte de la historia? O sea, me parece totalmente extraño y ajeno, no sé hasta dónde ha llegado realmente el odio, eh, que hemos retrocedido incluso en eso. Entonces, me parece que nuestra posición también está ahí.
seguir informando y seguir luchando sin permitir que esto vuelva a ocurrir. Sí, sí. Pero eso quería decir, como para cerrar. Es que estamos atrapados en algunos ciclos, Mishu, lo explica bien el filósofo Feynman, ese que falleció, de cómo estamos atrapados en ciclos de los que no podemos salir. Y es difícil, yo soy partidario también de no aflojar, de persuadir, de charlar, pero sinceramente yo tenía hasta miedo de quedarme sin amigos, porque me estaba peleando con todo. Yo no, me ponía muy nervioso. Esta campaña no pude hablar de política. Pero yo decía, vamos a hablar del voucher. Me decían, pero festejó el cumpleaños, estábamos encerrados. Digo, mirá, yo no voy a privatizar el Garrahan porque Fabiola hizo un cumpleaños. ¿Entendés? Vamos a discutir cosas profundas, vamos a hablar del voucher de la universidad, vamos a hablar de la liberación del mercado, vamos a hablar de sacar esta o aquella ley. Y esta fue muy difícil. Yo entiendo lo que vos decís, pero nos cuesta a veces dialogar venciendo esa barrera de odio que vos decís que hay. Y Pero es que yo creo sinceramente que arranqué muy frustrado. O sea, me sentí muy frustrado de no haber podido, porque nadie quiere las cosas que se plantean. Todo el mundo decía que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque pero nos tenemos que oponer para que no las haga. Y sinceramente me sentí muy frustrado como persona que le gusta la política y me gusta la democracia, me gusta la discusión, pues yo me banco que vos pienses distinto, pero me gusta que el argumento. Y sinceramente me sentí frustrado en estas elecciones porque votó alguien que decía de hacer cosas que nadie quiere. Y lo votaron, y decía que iba a vender los pibes. La verdad, no sé, barbaridades que vos decís, hay que votar al que dice que puede vender los pibes, ¿viste? Pero, no pude convencer a nadie. Y me estaba peleando con todo el mundo. sí, me pasó bastante parecido. Y yo entiendo tu postura de vencer el odio, pero sinceramente me encantaría tener la herramienta y saber hacerlo, porque no la encontré. Estamos complicados, entonces no podemos dejar que nos avasallen los derechos. Son cosas que son difíciles de deshacer, no hay que perderlas. Y bueno, habrá otros tiempos para poder discutir y vamos a ver si el odio se disuelve entendiendo algunas cosas que no van, que se plantean ahora y que no. Tal cual. Sofi, si querés compartir algo, tus impresiones, sé que esto es una asamblea más flexible, entre comillas, que por ahí no relevamos tanto dato duro, pero si querés comentar tus impresiones, algunas palabras. No, simplemente agradecer el espacio, Juli, que está muy bueno que exista justamente para combatir esta individualidad que cada vez parece, no sé, tomar terreno y no tenemos que dejar que suceda. Gracias. Gracias. Salva, si ¿está presente Salva? Sí, si querés compartir unas palabras finales. Bueno, hablo como pueda porque ahora sí estoy más tomado con la voz. Justamente rescato lo que decían los colegas, tanto Martiniano como Millu. Bueno, rescato lo que ya había mencionado Sofía respecto de ocupar los espacios, tener los espacios, aprovechar, como te dije en algún momento también en opiniones marginales, en las entrevistas, de aprovechar las redes para poder divulgar nuestra voz, porque no es solamente nuestra voz como autores, sino también nuestras voces como autores, como algunos también en tu caso editores, como también bibliotecarios como el caso de Millu, docentes, o sea, afecta a todo un gran colectivo que no es solamente la reforma político-económica y ya. Ahí sí quiero dejar sentado que hay cosas en las que sí estoy de acuerdo, o al menos que no deberían haber sido hoy ya si quería hacerlo el gobierno.
No estoy a favor del gobierno, pero celebro la democracia porque hay alternancia después de tanto tiempo, sí, pero no con estas ideas, no con este vallazamiento y violación constante que hay, porque con las palabras, con la presencia, ya te están haciendo sentir una violación y una violencia constante que tienen hacia nosotros. De hecho, discutí dentro de los términos del respeto con un amigo cuando reposteé lo que pasó con Peteco Carabajal, por ejemplo, que yo celebré lo que dijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo celebro? Porque no es una autoridad de una nación, y esto te lo puede decir ejemplificadoramente desde lo que viven los países escandinavos, lo que es Alemania también, que es a los modelos que supuestamente aspira este gobierno. Un político, un gobierno, un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, no es más que un artista, que un docente, que un médico, que un policía. Es más, en esos países cobran más ese tipo de personas que el político, que el gobierno. O sea, entonces no podemos dejar avasallarnos por alguien, y más en medio de un espectáculo. Es como que a nosotros nos hubieran intervenido en una presentación de nuestro libro y solo porque apareció la figura de presidente o vicepresidente o quien sea importante nos haya aparecido y todo el público se distraiga porque apareció esa persona. Es una falta de respeto no para con el público o con nuestra exposición, sino para nuestro arte, porque se supone que estamos ahí en un espectáculo o en una reunión exponiendo nuestro arte. Si a la persona le encanta el arte, no importa el cargo que tenga, no sos más importante, no sos nadie. Esa es mi postura. Entonces, decir que la respuesta de Peteco fue violenta cuando lo que estaba haciendo era justamente en función de que se sintió faltado el respeto, cuando también ella, desde la figura que está invistiendo, ha faltado el respeto en más de una oportunidad al ámbito cultural y después hablar de que ama la cultura, entonces hay contradicciones. ¿Por qué no puedo yo faltarle el respeto? No estoy diciendo que respondamos con violencia, pero que nos hagamos respetar. Y él en ese momento, al menos hacia su público, pidió que se le respete a él, no que no sea nadie la vicepresidenta, sino que no es nadie, sino en todo caso caemos en el mismo reducto de lo que decían ellos cuando estaban del otro lado en el gobierno anterior y decían que no había por qué tenerle respeto a Cristina, por ejemplo. Y después salían a hablar de dictadura y vos ves que poco más le disparan en la cara. Entonces, si era una dictadura, ni siquiera se hubiera podido acercar a esa persona, sea del color político que sea quien lo haya organizado, si fueron ellos mismos o no. Eso quiero decir. Indistintamente, no hay espacio para la violencia, pero tampoco podemos decir que el gobierno anterior es una dictadura y hoy estamos en democracia supuestamente. Bien, gracias por compartir tus palabras, Salva. Primero Sebastián y luego Pablo para terminar. Sebastián, ¿algo que quieras comentar, compartir, decir? Si podés abrir el micrófono, si no... Ahí está. No, que bueno, tengo esperanza de que va a durar poco esto porque se está metiendo con todo el mundo y creo que no se beneficia casi nadie. Entonces, tengo la esperanza que esto va a ser difícil, pero que va a ser corto, digamos. Nada más. Eso son. Bien, agradezco el optimismo antes de pasar a Pablo. Milei no me estaría preocupando en una situación de desplazamiento de poder, precisamente, si tiene a Villarroel a un costado. Entonces, veremos qué podemos hacer y veremos cómo podemos continuar con la cuestión. Y ahora sí paso a Pablo de Micheli para concluir, para terminar con alguien que juega de local como yo acá en Merlo y que aparte, bueno, Pablo, si querés expedirte extensamente, decir unas palabras finales para terminar. Estamos en vacaciones. Yo estoy esperando y preparándome y mentalizándome cuando tenga que volver al aula en esta situación, como estamos todos, ¿no?
Y creo que va a ser complicado y la idea, y puntualmente lo repito, es un momento de lucha, es un momento de reflexión, es un momento en donde nosotros vamos a tener que ponerle el pecho a estas cuestiones y que más allá del odio que vamos a recibir, que a mí también me ha pasado puntualmente de lugares de trabajo, de gente que no me siguió más o de repente que no le gustaba lo que uno manifestaba. Creo que lo importante es la convicción que hoy vamos a tener contra eso, ¿no? Y contra lo que viene. Y creo que Sebastián, con su optimismo de no va a durar mucho, creo que no va a durar mucho si nosotros no nos quedamos estáticos. Y la idea es no quedarse estático, levantar la voz, decir lo que uno piensa y sabiendo y teniendo la convicción de que esto está mal y que es algo malo y que no tiene sentido, ni siquiera tiene, ya sabemos cuál es el objetivo, lo sabemos muy bien, pero es una época de lucha, creo que es lo principal, ponerle la energía a esa lucha para seguir adelante como educadores, como escritores, como personas que difundimos la cultura. Creo que este espacio, Juli, como siempre, y lo hablamos personalmente, es lo indicado para seguir adelante y poder levantar esa voz. Así que agradecido y compartir con ustedes este foro. Excelente. Ahí voy a concluir la grabación antes de despedirles. Entre tanto, agradecerles su presencia en esta ocasión.